Bien, buenos días a todos. Una disculpa por no haber podido estar en clase. Tuve problemas con mi conexión, pero vamos a grabar esta clase para que nosotros pues no podamos perdernos ninguno de estos conceptos y nosotros podamos seguir alimentando nuestro curso y que nosotros podamos ir resolviendo todo tipo de problemas, y ya que nuestras tareas pues están asignadas para que nosotros también podamos ir trabajando. Recordemos que en Classroom pues ya está disponible lo que es esta guía, es la guía de estadística de cuarto, en donde acá se encuentra lo que es el contenido que nosotros tenemos, y tenemos aquí dos actividades. La primera actividad pues es el resumen del contenido que yo les había pedido a ustedes ya con anterioridad. Les voy a habilitar un espacio en Classroom para que ustedes puedan subir esa actividad, y luego pues tenemos una segunda investigación que es también sobre la historia de estadística en Guatemala. Para la tercera actividad pues ustedes van a responder este cuestionario. Ustedes solo dan un clic acá y esto los va a llevar directamente a una página donde ustedes solo van a seleccionar su nombre y responder las preguntas, pero conforme nosotros vayamos avanzando con nuestro curso pues vamos a ir resolviendo cada actividad. Entonces de momento pues nosotros acá tenemos también este fue nuestro inicio de clases. Nosotros hablamos ese día de estadística, clasificación de la estadística, conceptos de población y concepto de muestra. El día de hoy pues nosotros vamos a estar hablando sobre lo que son parámetros y estadígrafos, lo que son variables, tipos de variables y escalas de medición. Entonces para ello pues vamos a tomar siempre nuestro documento y nos vamos a dirigir al área de parámetros y estadígrafos, que es lo que nosotros estábamos trabajando el último día, o aquí fue donde nosotros nos quedamos. Bien, en esta parte entonces tenemos lo que son los parámetros y estadígrafos. Dice que los parámetros son medidas cuantitativas. Cuantitativas, ¿qué significa cuantitativo? Ya lo habíamos visto. Una medida cuantitativa pues es la que se puede representar por medio de un número. Dice que describe una característica de la población. Entonces estos parámetros y estadígrafos pues nosotros vamos a estar viendo mucho más sobre ellos más adelante. Y dice que entre ellos están lo que es la media aritmética, lo que es la variancia y el coeficiente de variación. Entonces estos son elementos que conforme nosotros vayamos avanzando y empecemos a trabajar con nuestras tablas, nosotros vamos a ir definiendo y vamos a ver su respectivo cálculo. Dice que en una población se presentan muchas características y en consecuencia tendrán varios parámetros, que esos son los que nosotros vamos a utilizar para poder medirlos. Y dice, los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas. Como mencioné, son valores que se pueden representar con números, que describen características de la muestra y se consideran estimadores de la población. Eso significa que nosotros pues vamos a ver características de una muestra, y con esas características pues nosotros vamos a asumir lo que podría pasar con toda la población. Entonces, nuevamente, pues, como indiqué, nosotros no analizamos toda la población, sino únicamente una muestra. Y a esa muestra es a la que nosotros vamos a considerar lo que son los estadígrafos y las estadísticas, que es lo que se menciona acá. Bien, entonces son elementos que nosotros necesitamos para poder medir lo que es parte de la muestra. Pero para ello, pues nosotros también necesitamos saber que son variables. Y dice que se considera como variable cualquier característica o propiedad general de una población que sea posible medir con valores distintos, con distintos valores, o describir con diferentes modalidades. Exactamente acá una variable tiene el mismo concepto que nosotros tenemos en matemática, que una variable pues la representamos con una letra del alfabeto y puede cambiar su valor. Entonces por eso acá que dice aquí que sea posible medir con distintos valores, dice. Por eso es que se llama una variable. ¿Por qué? Porque le puede variar su valor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener diferentes valores, ya que si nosotros hablamos de coeficiente intelectual, cuando nosotros preguntamos sobre estos valores o medimos estos valores, normalmente esto se realiza por medio de un examen, y el punteo que se obtiene en ese examen es el coeficiente intelectual. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un rango, por decir, de 105 a 150 valores, entonces, o un valor entre esos números, entonces nosotros podríamos decir que alguien puede tener, por ejemplo, un coeficiente intelectual de 120, otro podría tener 125, otro 130,
y así sucesivamente, pues nosotros tenemos distintos valores. Y como esta característica toma valores diferentes, por eso nosotros tenemos que manejarlo mediante una variable. Dice, el estado civil de los empleados de una organización puede estar caracterizado como soltero, casado, separado, puede ser divorciado, viudo o viuda, qué sé yo, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, cada vez que vayamos preguntando a un empleado cuál es su estado civil, pues él puede dar un diferente valor. Entonces, nosotros podríamos usar acá precisamente la variable que se llame estado civil, ¿sí? O la variable estado nada más. Y la variable estado podría llegar a tomar valores diferentes, así como lo menciona acá. Podría ser soltero, podría ser casado, puede ser separado, puede ser viudo, divorciado, como les digo, pues existen otras formas. Entonces, a eso le llamamos nosotros una variable, a una expresión que puede tomar valores diferentes o que sus valores pueden ir cambiando. Entonces dice, así estas dos características se consideran variables porque el término lo indica. Varían al medirse o caracterizarse de una unidad de análisis a otra. Entonces es lo que yo digo, cada vez que nosotros vamos preguntando, entonces vamos obteniendo valores diferentes. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una variable. Entonces dice, en algunos casos las características de las unidades de análisis pueden ser medidas, mientras que en otros solo es posible describirlas. Entonces, para eso nosotros pues vamos a definir cierto tipo de variables para cada caso. Dice, por el ejemplo anterior, el coeficiente intelectual de los estudiantes, lo cual obedece a una característica cuantitativa. Como yo mencionaba, pues se realiza mediante un test o un examen y eso se da un valor numérico. Entonces por eso dice que se realiza mediante una medida cuantitativa. Dice, y el estado civil de los empleados solo se puede describir. Entonces, si nosotros preguntamos a alguien, ¿cuál es su estado civil? Y dice, yo soy soltero, eso yo no lo puedo colocar con un número. Entonces, no es posible medirlo, solo se puede describir. Entonces, por eso es que en algunos casos una variable puede ser cuantitativa y en este caso puede ser una característica cualitativa. Entonces, de la misma forma, pues se clasifican las variables como cuantitativas o cualitativas. Dice, en este sentido, las variables pueden diferenciarse en dos grupos. Y aquí lo que yo mencionaba, cuantitativa y cualitativa, que son las dos que nosotros podemos ver. Ahora, pues ya vimos a qué se refiere cada una, entonces ahora pues solo tenemos algunos conceptos. Veamos aquí el de variable cualitativa. Y dice lo siguiente, las variables cualitativas son aquellas que representan atributos de los elementos y no permiten una representación numérica definida. Como yo lo mencionaba, pues nosotros no podemos manejar un número para una cualidad. Luego dice, sin embargo, algunas cualidades pueden ser representadas por códigos numéricos que en el fondo generan categorías de orden cualitativo. Entre variables cualitativas están el estado socioeconómico, el estado civil, la profesión, el color de una flor, entre otras. Entonces, ¿por qué dice que algunas cualidades pueden ser representadas por códigos numéricos? Porque, por ejemplo, nosotros, si hablamos del estado civil, yo mencioné que no lo podemos medir, pero si nosotros preguntamos a 5 personas y los 5 son solteros, entonces podemos decir 5 personas son solteras. A pesar de que estamos dando un número, nosotros solo estamos midiendo una cualidad. Entonces a eso se refiere, a que algunas cualidades pueden ser representadas por códigos numéricos. Entonces yo puedo indicar que 5 son solteros. Entonces este código pues puede representar nada más una persona soltera, pero en realidad pues no es un valor numérico que nosotros podamos operar, ya que no es lo mismo decir una persona pues puede sacar un promedio en sus notas, ¿sí? Que estamos obteniendo valores numéricos, a decir saquemos un promedio de las personas solteras. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, normalmente las cualidades pues nosotros no tendemos a operarlas, únicamente las representamos con cualidades o con valores numéricos que representan una cualidad, pero no se operan. Entonces, eso pues tenemos que tenerlo ahí bastante claro. Bien. Y luego tenemos las variables cuantitativas.
Dice que estas variables permiten una escala numérica y las características de los elementos son observados cuantitativamente a través de una medida y una escala definida. Entonces nosotros tenemos que saber cómo utilizar un valor cuantitativo, ya que nosotros podamos tener una representación numérica no significa que nosotros podamos tomar cualquier valor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos clasificar a los alumnos que están en el colegio, yo puedo decir, primero vamos a llamar a los alumnos que se encuentran entre, por ejemplo, unos 15 a 17 años. Después puedo decir ahora los que tienen 18 a 20. Luego los que tienen de 20 a más. Entonces, ¿qué estoy usando? Estoy usando una escala para poder hacer agrupaciones. Entonces, ya estoy midiendo cuantitativamente usando una escala que yo estoy definiendo y de esa manera puedo generar agrupaciones entre mis elementos, que es lo que normalmente pues nosotros tratamos de buscar. Bien, entonces dice aquí, entre las variables cuantitativas se encuentran el salario de los empleados, ya que nosotros podemos ir preguntando ahí a un empleado, mire usted cuánto gana y me va a dar un número. Pregunto a otra persona cuánto gana y me da otro número. Entonces son valores cuantitativos. Luego dice la talla de una persona. Eso al referirse a la talla de una persona, pues definitivamente es cuando nosotros compramos, por ejemplo, ropa, ya sea en pantalones, playeras o algo, pues todos tienen una talla, pero todos van a tener una talla diferente. El peso de una persona, todos vamos a tener pesos diferentes, entonces podemos ir manejando de forma cuantitativa el peso. Unos pueden decir yo peso 110 libras, otros pueden decir yo peso 120, otros 121, 122 y así sucesivamente, pues el peso también puede ser una variable cuantitativa. El número de hijos de una familia, ya que nosotros podríamos tener varias familias representadas en nuestro salón, pero si nosotros preguntamos a cada uno de ellos cuántos hijos hay en la familia, todos van a dar un número y cada quien va a tener un número diferente. Por eso puede estar guardado en una variable y está medido de forma cuantitativa. ¿Por qué? Porque estamos dando un número de hijos. Entonces un número, pues eso ya nos representa un valor numérico. Luego dice el número de artículos vendidos en un almacén. Entonces, no importa qué artículo estemos vendiendo, solo estamos hablando del número de artículos vendidos. Alguien puede decir, bueno, yo vendí 100 elementos, otra persona puede decir, yo vendí 50, yo vendí 75, yo vendí 5000. Entonces, estamos dando valores numéricos. Bien, entonces dice acá, las variables cualitativas y cuantitativas se representan con letras mayúsculas del alfabeto, exactamente como yo lo estaba mencionando del concepto de matemáticas, pues nosotros manejamos siempre las letras del alfabeto desde la A hasta la Z, pero acá en el caso particular nosotros usamos mayúsculas. En matemática podemos utilizar cualquier variable, tanto mayúscula como minúscula, pero acá pues se hace el énfasis de que nosotros sí necesitamos usar mayúsculas. Dice, y los atributos de cada variable se simbolizan con letras minúsculas. Eso significa que este es exactamente el concepto de los conjuntos. Cuando nosotros trabajamos en matemática, lo que son los conjuntos, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, acá tengo el conjunto A y yo digo que el conjunto A tiene elementos, por ejemplo, A, B y C. Entonces, ¿qué puedo observar? Que el conjunto se representa con una letra mayúscula y los elementos con letras minúsculas. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Las variables nosotros las representamos con letras mayúsculas y los atributos o elementos que pertenecen a esa variable los vamos a representar con letras minúsculas. Entonces, a eso se refiere este concepto. Luego dice, en compañía de subíndices. Los subíndices pues normalmente son valores pequeños que nosotros tenemos a los lados. Aquí dice, por ejemplo, la variable estado civil de los empleados de una empresa pueden ser representadas por la letra X. X es el estado civil, ¿sí? Este que está aquí es el estado civil. Pero para poder representar cada estado civil que pertenece a este, nosotros decimos lo siguiente, X sub 1, aquí ya viene el subíndice, dice que este va a ser igual a soltero. Entonces, pero no hay el único estado, sino que hay otro. El segundo estado, X sub 2, este puede ser el estado casado. Entonces, a eso se refiere.
a que nosotros usamos una variable para representar lo que vamos a medir y la misma variable con subíndices para indicar cada uno de los elementos que corresponden a esta variable. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos estos valores subíndices que nos ayudan a identificar los valores que estamos midiendo. X sub 1 es soltero, X sub 2 es casado y X sub 3 es separado. Puede haber un X sub 4 divorciado, un X sub 5 viudo, como les digo, y así sucesivamente. Pero esta es la forma en la cual nosotros representamos tanto variables cualitativas como cuantitativas. Bien, entonces vamos a avanzar y dice lo siguiente. Las variables cuantitativas pueden ser clasificadas en dos grupos. Entonces, ojo con esto, solo las cuantitativas, las que nosotros podemos representar numéricamente. Y estas variables pueden ser continuas y discretas. Entonces, una variable puede ser cualitativa y cuantitativa, pero la variable cuantitativa todavía se clasifica en dos, que puede ser continua y discreta. Entonces, veamos el concepto de cada una de ellas. Y dice, una variable cuantitativa continua, dice, una variable es cuantitativa continua si a lo largo de un intervalo puede tomar cualquier valor. Es decir, entre uno y otro valor de la variable siempre puede existir un valor intermedio. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Veamos el ejemplo que tiene aquí. Dice, son variables cuantitativas continuas la talla o la altura de una persona. Ya que si nosotros venimos y decimos lo siguiente, por ejemplo, vamos a tomar aquí el ejemplo de la altura. Vamos a poner acá, altura de una persona. Dice que es continua si hay valores entre otros valores. Por ejemplo, que yo tenga 1.5 metros. Ese es un límite inferior para una altura. Y yo puedo decir 2.0 metros. Entonces, entre estos dos valores, yo sé que alguien puede medir también 1.6 metros, alguien puede medir 1.7 metros, alguien puede medir 1.8 metros y alguien puede medir 1.9 metros. Entonces, podemos ver que entre estos valores todavía existen más valores. Y aquí pueden ser valores infinitos, ya que nosotros pues también podemos tener más decimales. Entonces a eso se refiere cuando nosotros hablamos de una variable continua, porque dice que puede tomar cualquier valor, es decir, entre uno y otro valor de la variable, siempre que pueda existir un valor intermedio, exactamente como nosotros lo estamos viendo. Acá también dice el peso de los objetos. El peso pues también es exactamente otro tipo que puede tener valores intermedios, ya que, por ejemplo, nosotros podemos medir dos objetos, ¿sí? Vamos a poner acá esta parte, el peso, ¿sí? Yo puedo medir, por ejemplo, un objeto que diga que mide un kilogramo, ¿sí? Y puedo medir otro objeto que puede medir 3 kilogramos. Pero entre estas medidas, aquí lo puse mal, vamos a eliminar esta parte. Bueno, vamos a poner acá los 3 kilogramos. 3 kilogramos. Entonces, entre 1 kilogramo y 3 kilogramos hay muchas medidas, porque puede haber 1.1 kilogramo, puede ser 1.2, 1.3, 1.4, hasta 1.9 y 2 kilogramos. Luego de 2.1, 2.2, 2.3 hasta 3 kilogramos. Entonces aquí pueden haber muchos valores intermedios. Por eso es que me dicen que el peso de los objetos también es un valor que puede ser continuo. Igual el salario de los empleados. Alguien te dice, mire, yo gano 5.000, otro dice yo gano 6.000, pero entre 5.000 y 5.000 pueden haber más elementos. El tiempo dedicado a realizar una actividad. Alguien puede decir, bueno, yo para correr me tardo 10 minutos. Alguien dice, yo me tardo 20. Pero cualquier otro puede tardarse entre 10 y 20. Entonces, también hay valores entre estos elementos. Y así, pues nosotros son valores que nosotros podemos ir tomando cuando tenemos valores intermedios. Tenemos un límite inferior y un límite superior. Y a eso nosotros le llamamos una variable continua. Bien, ahora veamos qué es una variable cuantitativa discreta. Dice lo siguiente. Si solo puede tomar un valor de un conjunto de números. Entonces dice que una variable es cuantitativa discreta si solo puede tomar un valor
de un conjunto de números. Vean lo que dice. Existen separaciones entre dos valores sucesivos y no pueden llenarse con valores intermedios, dice. En este caso, la variable toma valores aislados. Bueno, intentamos esto con el ejemplo. Dice, por ejemplo, los empleados de una organización. Nosotros podemos ver que acá existen números de empleados. Entonces, los empleados son personas, ¿verdad? Nosotros cuando contamos personas, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, tenemos una persona. Y luego digo, tengo 3 personas, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir lo siguiente, perdón, aquí lo vamos a poner como 2 personas. Va a ser una persona y 2 personas. Aquí, 2 personas. Pero yo no puedo decir, entre una persona y 2 personas hay otra persona, ¿sí? Porque no existe el 1.5 personas, no existe una persona y media, o no existe la mitad de una persona. Entonces aquí solo podemos elegir una persona o 2 personas, o 3 personas, pero no existen valores intermedios entre 1 ni 2, ni entre 2 ni 3. Entonces, otro aspecto que nosotros podríamos tomar es, por ejemplo, la edad. Cuando nosotros damos nuestra edad, nosotros siempre damos un valor entero. Alguien puede decir, yo tengo 15 años, ¿sí? Y alguien puede decir lo siguiente, vamos, eso lo voy a poner acá, aquí. Y alguien puede decir, bueno, yo tengo 16 años, ¿sí? Pero resulta que nosotros normalmente no damos valores intermedios. Nadie dice, yo tengo 15 años y medio. O alguien dice, yo tengo 15.2 años. O tengo 15.7 años. Eso no existe. Bueno, sí existe, pero nosotros no lo mencionamos de esa manera. Por eso es que nosotros la edad nunca lo mencionamos con valores intermedios, sino que solo podemos seleccionar un valor entre los que nosotros tenemos disponibles. Entonces, a eso se refiere con una variable cuantitativa discreta. Entonces, aquí me dice los artículos vendidos de un almacén. Alguien puede decir, yo vendí 50 artículos, pero no puede decir, yo vendí 50.1 artículos o 50.5, porque no se puede vender la mitad de un artículo, se tiene que vender un valor exacto. Entonces, por eso dice que solo se puede tomar un valor de un conjunto de números. A eso se refiere una variable cuantitativa discreta. Entonces, ojo con eso. La continua, cuando nosotros sí podemos tener valores intermedios, aquí está. La cualitativa continua, cuando sí podemos tener valores intermedios. Y la cuantitativa discreta, cuando nosotros solo podemos tener un valor de un conjunto. Ahora, cuando nosotros trabajamos con variables y estas todavía las clasificamos en cualitativa, cuantitativa o la clasificamos en discreta y continua, nosotros siempre manejamos algo que se llama escalas de medición, que son las que nosotros utilizamos para poder trabajar estas variables. Entonces, veamos qué es una escala de medición. Dice que la escala de medición es considerada como un sistema que asigna valores numéricos a características susceptibles a medir. Entonces, si nosotros ya identificamos una característica que nosotros podemos medir, entonces nosotros podemos asignar una escala para poder medir. Entonces pueden existir varias escalas y dice aquí, normalmente las escalas pueden ser de 4 tipos y puede ser una escala nominal, una escala ordinal, una escala de intervalos y una escala de razones. Y acá pues nosotros tenemos la definición de cada una de estas escalas. Entonces veamos a qué se refiere la escala nominal. Dice que la escala nominal se utiliza para representar variables cualitativas. Ojo con esto, cualitativas, que nosotros solo podemos representar cualidades, nada más. Entonces dice que también son llamadas categorías. ¿Por qué? Porque las categorías siempre son las que usamos para representar lo que son las cualidades, exactamente como lo mencionábamos nosotros con lo del estado civil, que el estado civil solo puede ser soltero, casado, divorciado y así, ¿verdad? Entonces, solo son categorías que nosotros podemos generar para este tipo de variables o este tipo de escala. Y veamos acá el ejemplo, dice el color de cabello. El color de cabello es algo que nosotros solo podemos describir, pero no podemos contar. Porque ¿cómo contamos nosotros un color de cabello negro? No podemos contarlo.
Igual tampoco el color de cabello rubio. No podemos contar eso de aquí. Entonces, podemos contar los cabellos, pero decir el cabello negro, eso es una descripción de algo, no podemos contar. Entonces, eso es una cualidad. Igual el estado de un artículo, que sea bueno, que sea malo, que esté imperfecto, que esté perfecto. Entonces, son cualidades que nosotros solo podemos visualizar y describir, pero no lo podemos cuantificar. Dice el género de los estudiantes. ¿Sí? El género solo es masculino o femenino. ¿Sí? Entonces, esa es una cualidad, esa es una descripción de cada una de las personas. Es una descripción natural, digámoslo. Pero no podemos cuantificar esto. ¿Sí? Lo que podríamos hacer es generar, como dice acá, una categoría. Yo puedo decir todos los de género masculino en una sección y los de género femenino en otra sección. Entonces ahí podemos generar dos categorías y ya podríamos decir, bueno, cuántas personas hay acá masculinos y cuántos son femeninos, pero solo estamos manejando una cualidad, más no estamos manejando una cantidad que podamos operar de otra forma. Bien, entonces a eso se refiere con la escala nominal, la que maneja únicamente valores de tipo cualitativo. Ahora veamos lo que es la escala ordinal. Como su nombre lo indica, pues la palabra ordinal viene de orden. Entonces dice, esta escala se caracteriza por presentar niveles con un rango determinado. Cuando habla de niveles, habla de un orden. Dice, lo que facilita la comparación entre ellos. Es posible diferenciar como mayor que o menor que. Entonces, estas palabras que están acá solo me dicen a mí que están representando un orden, nada más. Entonces dice, es importante resaltar que la distancia entre un nivel y otro no es la misma. Ejemplos, dice, el estado de salud de una persona. Dice, una persona puede estar sana, otro puede estar ligeramente afectado, uno puede estar enfermo y el otro puede estar muy enfermo. Entonces, esto es algo que representa un orden, ¿verdad? Normalmente una persona sana es la que podría estar, como les digo, sin ningún inconveniente, pero alguien que está ligeramente afectado, entonces ya hay una diferencia entre sano y ligeramente afectado. Y hay una gran diferencia ya entre sano y enfermo, porque aquí ya nosotros podemos ir clasificando este tipo de cualidad. Por ejemplo, cuando las personas llegan al hospital, ahora que se está presentando esto del COVID, una persona puede presentar síntomas leves, puede presentar síntomas que les digo graves, ¿sí? O pueden ser, sus síntomas pueden ser, como les digo, intermedios. Entonces ahí podemos decir, bueno, una persona no presenta síntomas, no está sano, ¿sí? Pero tiene síntomas, entonces está ligeramente afectado. Si ya tiene síntomas, podríamos decir está enfermo, pero si sus síntomas se agravaron, puede ser muy enfermo. Entonces así vamos clasificando nosotros a estas personas y eso, como les digo, pues genera un orden. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez en esta parte no lo vemos aquí, pero sí lo podríamos ver nosotros en los números. Por ejemplo, si nosotros preguntamos la edad de una persona, y nosotros decimos, bueno, vamos a ordenar desde el menor hasta el mayor de edad, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya tenemos un orden. Y por eso acá también me mandan esto, donde dice 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4, 4 es menor que 5 y 5 es menor que 6. ¿Por qué? Porque aquí ya generan un orden desde menor a mayor. Y algo así podría ser el ejemplo, como la edad de una persona y organizarla desde un menor hasta mayor de edad. Bien, ahora manejamos lo que es la escala de intervalo. Y dice que la escala de intervalo presenta mayor información que las escalas nominal y ordinal. Se caracteriza por establecer de una forma ordenada los niveles y la distancia entre uno y otro es la misma. ¿A qué se refiere con eso? A que nosotros podríamos organizar, como mencionaba, siempre utilizando lo que es la edad. Yo podría decir, voy a organizar las personas que tienen, por ejemplo, de 10 a 14 años. Aquí hay 4 años, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13 y 14. Estamos hablando de 5 años, perdón. Entonces voy a agarrar aquí de 15 a 20 para que vuelvan a ser 5 años. Esa es la distancia, va a ser la misma. Y luego de 21 a 25.
Entonces, en cada intervalo nosotros tenemos la misma distancia, que sería de 5 años. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos escala de intervalos, porque nos ayuda a organizar a todos los elementos pertenecientes en cada intervalo, y las distancias siempre son las mismas entre cada una de ellas. Por eso es que nosotros pues vamos manejando este tipo de escala. Muy bien. Y la última escala que nosotros tenemos acá, y esto pues como les mencionaba, ustedes ya lo habían visto en esa parte. Entonces tenemos lo que es la escala de razones, y dice que la escala de razones es aquella que posee más información en relación a las escalas anteriores. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de la escala que nosotros usemos, así vamos a tener organizada la información. Luego dice, toma un cero no arbitrario, o que significa un cero absoluto, que significa ausencia del atributo o de la característica. Eso significa que lo que nosotros queremos medir, pues no hay ningún elemento en esa característica que estamos midiendo. Dice, esto facilita la comparación, tanto en intervalos como en razones, en cualquier sistema de medición que se utilice. Veamos el ejemplo para entender esta parte. Dice, por ejemplo, si un elemento posee una longitud de 4.6 centímetros, tendrá el doble de extensión al compararse con otro elemento que mide 2.3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir en este caso? Tenemos 4.6 y 2.3. Entonces tenemos la longitud de un elemento, que esto tiene 4.6. Y dice que se está comparando con otro elemento que este tiene de longitud 2.3. 2.3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos entender de esto? Aquí era 2.3. Vamos a borrar aquí. Lo que queremos entender es que esta cantidad es el doble de esta cantidad. Entonces, nosotros estamos aumentando en una razón de 2. ¿Sí? Si fuera una razón de 3, nosotros tuviéramos un objeto más que es 3 veces acá, entonces la razón de 3 sería, vamos a ver, 4. Son 3 por 3 son 9 y 3 por 2 son 6, serían 6.9, podrían ser 6.9. ¿Qué significa eso? Que esta medida que se encuentra acá es 3 veces mayor que esta otra medida. Entonces, a eso nos referimos nosotros con una razón, a que nosotros comparamos cantidades con otra. Pero esas cantidades pueden ser duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, quintuplicadas y así sucesivamente. Pueden ser unidades más grandes o pueden ser unidades más pequeñas. Porque si yo comparo esta con una que tiene, por ejemplo, una medida de 1.15, 1.15, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esta medida es la mitad de lo que tiene esta medida. Mientras que aquí estábamos duplicando, en esta parte lo estamos dividiendo a la mitad. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber de una razón. Que una razón se maneja en valores exactamente iguales. ¿Por qué? Porque aquí se duplicó, de aquí se triplicó, después se va a cuadriplicar y así sucesivamente. Aquí va creciendo en razón de 2, en razón de 3 y en el otro sería en razón de 4. Y aquí va reduciendo en razón de mitad, o va disminuyendo, va disminuyendo, no va creciendo. Entonces, puede ser la mitad, tercera parte, cuarta parte o quinta parte. Entonces, nosotros podemos aumentar o disminuir la comparación de una cantidad con otra. Y a eso es a lo que nosotros llamamos una escala de razones. Veamos acá. Dice, por ejemplo, si un elemento posee una longitud de 4.6, tendrá el doble de extensión al compararse con otro que tiene 2.3. Era lo que veíamos. En cualquier tipo de sistema que se registre la longitud, a esta escala pertenecen todas aquellas mediciones que están relacionadas con el tiempo, la longitud, superficie, capacidad, volúmenes, peso, entre otras. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos todo este tipo de mediciones, pues esto va a estar clasificado en una escala de razones. Bien, entonces si nosotros observamos, pues hasta acá tenemos nosotros lo que es las escalas de medición, y el próximo día pues vamos a estar trabajando con las herramientas de recolección. Entonces con ello pues nosotros ya podríamos entrar a lo que es esta actividad. Voy a darle un clic para que nosotros veamos
Esta actividad pues me manda directamente a este enlace. Si estoy en una PC, ustedes dan un clic, seleccionan su nombre y pueden responder unas preguntas que tenemos acá. Son 10 preguntas las que hay que responder. Si ustedes están en su computadora, aquí les va a aparecer un mensaje que dice girar para continuar. ¿Sí? Perdón, si están en su teléfono, les va a aparecer este mensaje. Entonces recuerden que todos los teléfonos tienen una opción de giro de pantalla. Si usted no habilita la opción de giro de pantalla, tú no va a girar la aplicación. Entonces necesita habilitar esa opción para que usted pueda trabajar desde su teléfono. Bien, entonces pues nosotros lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos en una próxima clase. Que pasen muy buen día.